Nos pueden ver, pues nos pueden ver por YouTube también, de distintas formas. También. Y pueden ver a nuestra lingüista, Claro que la sí. señora Ileana Rodríguez, que ya arranca su columna hablando sobre colonialismo lingüístico, del gracias negrito de Cavani al uso de pronombres. Bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ileana? Muy bien. ¿Se acuerdan del Gracias Negrito? Sí, claro, un lío bárbaro se armó con eso. ¿Qué momento? Ya hace 6 años, creo que fue noviembre del 20, creo que fue, tengo anotado por aquí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Me hubiera dicho mucho menos. Sí, Mirá ¿no? vos. Y eso fue uno de esos momentos en que, como cuando juega la selección, estábamos todos de acuerdo, ¿no? En que fue injusto el llamado de atención, seguido por una sanción. La sanción. Sanción que había sido dinero y partidos suspendidos, ¿no? 100.000 libras. Y también tuvo que hacer una instancia educativa, teóricamente. No sé es verdad. si alguien habló con Edinson, a ver en qué quedó eso, si realmente le dieron clase. Me interesaría muchísimo, si algún día llegara a cruzarme con Cavani, le preguntaría sobre esa instancia educativa, qué le enseñaron, ¿no? Tenía que restaurar frente al mundo su buen nombre y su honor. Así se manejó. Me hace acordar términos. aquel capítulo de Tom y Jerry, que Tom era el maestro de un gato que le enseñaba cómo había que tratar a los ratones. Que todo salía mal, y termina siendo Jerry el maestro del gatito. Era un gatito chico que enseñándole totalmente lo contrario a lo que enseñaba el gato Tom. No sé, se me vino esa imagen a la cabeza. Sí, capaz que es un poco de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Totalmente. En ese momento se consideró un mensaje insultante, ¿no? Ahí estoy repasando en qué términos se había manejado todo, porque después nos quedó como la discusión, que después, la Asociación Uruguaya de Fútbol lo defendía, lo apoyaba, pero después quedó como una cosa de porque en realidad de bandos, ¿no? Lo ¿Quién que apoyaba? ¿Quién acusaba? Sí, yo creo que a nivel nacional estábamos todos de acuerdo que algo que estaba mal. Me acuerdo de la Academia Nacional de Letras, que emitió un comunicado diciendo lo obvio para cualquier uruguayo, ¿no? Pero cito directo, decía algo así, según lo que pude investigar, decía que el único valor que puede tener negrito la Academia Nacional de Letras del Uruguay, decía esto, y en particular por su índole de diminutivo, es el afectivo. Uh-huh. O sea que en nuestro sistema está clarísimo esto. Yo también escribí una carta a la Asociación de Fútbol Inglesa. Por supuesto que ni acuso de recibo, ¿no? Pero, ¿qué pasó acá? Hago un rebobino para aquellos que no recuerdan o que no se enteraron. Cavani envía un amigo de Cavani, le hace un story en Instagram con una foto de Cavani festejando un gol, felicitándolo. Y Cavani responde con otro story pegándole un gracias negrito. Estos son dos uruguayos comunicándose entre ellos en una plataforma online. O sea, no estaban ni en un estadio inglés, ni estaban hablando en inglés. Y bueno, yo en aquel momento tildé esto de colonialismo lingüístico. Es decir, cuando alguien impone una lengua o una forma de usar una lengua a otra cultura que tiene su sistema, tiene su lengua totalmente funcional, pero además lo ridículo del caso es que ni siquiera era en territorio inglés, ni siquiera era en una cancha, e insisto, no era en inglés, en donde sí está la regla. También decimos, vale la pena aclarar esto, para los que no saben, que hay algunas variedades del inglés en donde la palabra negro está cargada de muchísimo racismo, no es una buena idea usarla, ¿sí? Pero incluso es dentro de algunas variedades del inglés. No todos los ingleses del mundo ven a la palabra negro, niga, como algo malo. De hecho, hay comunidades africanas que usan la palabra niga de modo informal, en música, en rap, para referirse a ellos mismos, lo cual es un recurso buenísimo, ¿no? Porque ellos están como diciendo, sí, soy negro, ¿no?
Entonces, esto es ni siquiera es una cuestión del inglés, y eso está bueno verlo también, ¿no? Es una cuestión, acá era el inglés británico, el inglés, la variedad del inglés que fue imperio, ¿no? Imponiéndose en pleno siglo XXI y metiéndose en el uso de otra lengua. Bueno, a mí esto me cayó muy mal, pero también es una oportunidad para que reflexionemos y nos demos cuenta hasta dónde dejamos que alguien se meta con nuestro pueblo, con nuestra cultura. Y ahí estaban las acusaciones de racismo y demás contra Cavani. Por eso después cuando se llevó adelante su defensa se pedía eso, o sea, restituir esa acusación, la acusación porque mancillaba su honor y demás. O sea, se terminó abordando en esos términos todo, ¿no? Claro, pero clarísimo que no había intención ninguna. Estaba interactuando con un amigo que lo estaba felicitando por un gol o por haber ganado un partido, algo de eso. Totalmente ridículo. El club creo que lo apoyó, como que entendieron esto, por suerte. No recuerdo bien de dónde vino la amonestación. Pero esto es un ejemplo que nos tocó de cerca porque, claro, a todos nos han dicho negrito, amigos, familiares. ¿Sí? No tiene nada que ver con la etnia del que lo recibe muchas veces, ¿no? No, por lo menos en nuestro español. En nuestro español. Creo que en Argentina ya puede pasar otra cuestión, ¿no? Pero en nuestro español es tan claro es que la propia Academia Nacional de Letras inmediatamente emite un comunicado intentando hacer esto, ¿no? Decir, estamos nosotros, en todo caso regenteamos nosotros en Uruguay. Y ahí me pregunto algo, porque no me acuerdo. Más allá de la academia de la que vos formas parte, ¿hubo alguna reacción desde el Uruguay defendiendo esto? Cuando estoy hablando de una reacción institucional, una reacción... La Academia Nacional de Letras fue la institución que respondió... no me acuerdo si Adolfo Lizancín, creo que en ese momento él era presidente todavía, no lo recuerdo. Eso es lo que estoy al tanto como institucionalmente, y la Asociación de Fútbol, ¿vale? Tú recordabas que también... Jugadores también. Sí. Y la sanción inicial fue de la Asociación de Fútbol, el organismo rector del fútbol inglés. Incluso ahí está, por eso yo les escribí la carta a ellos. Claro, y la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, expresó en su momento la solidaridad con Cavani y demás, o sea, se metió en el tema. Claro, todo estamos hablando que fue además en diciembre, un 31 de diciembre, sacando comunicados, en a fin medio de año. De la nada, de la atención de todo el mundo. Claro, es la institución análoga a la AUF nuestra, pero en Inglaterra. Exacto. Sí, que además medio panóptico Foucault ahí controlando, ¿no? Lo que hacen los jugadores que juegan en Inglaterra en las redes sociales, ¿no? También preocupante, ¿no? Porque que están controlando cómo se expresan los jugadores extranjeros, en el caso de Cavani, que están jugando en clubes locales. Pero esto, ¿saben por qué traigo este tema? Por algo que me pasó hace poco en una entrevista para un podcast. Uh-huh. Situación Zoom, ¿no? Éramos cuatro personas por Zoom, alguien que lideraba la entrevista y otras 3 personas que exponíamos nuestros puntos de vista sobre cuestiones relacionadas a equidad, género, racialización, todas estas cuestiones que están muy de moda hoy en día, y uso la palabra moda a propósito, ¿no? Porque a veces estas cosas merecen reflexión, por supuesto, pero a veces se sigue adelante sin pensar lo que se hace. Yo iba a hablar del lado de la equidad lingüística, ¿no? De esto que a mí me preocupa, de los derechos básicos de expresarnos en nuestra primera lengua, en que se respeten, esto que di como ejemplo del caso de Cavani. Cuestión que cuando se preparaba la entrevista se mencionó el tema del uso de los pronombres. Yo no sé hasta dónde la audiencia está al tanto de que hay una movida en el norte lo hemos hablado aquí igual, de presentarse con pronombres. Yo había contado ya una experiencia en Estados Unidos en la que había una ronda y todos se presentaban. Es como que Vale dijera, me llamo Valeria, uso los pronombres she, her. Que Cairo dijera, me llamo Cairo y uso los pronombres he o him, o que Cairo dijera, uso los pronombres she, her. O que Cairo dijera, me llamo Cairo Herrera y uso los pronombres they, them. O pronombres creados. Eso no lo he llegado a ver todavía, pero entiendo que puede ser el caso. Bueno,
estaba yo en esta ronda, todos se presentaban con pronombres y yo lo sentí como una suerte de imposición, hasta medio que uno desnudarse, estar contándola, ¿no? Es lo que te iba a decir cuando hablaste de mí, es un tema privado. Totalmente, ¿no? ¿Qué hago yo? Tema mío no tengo por qué. Pero yo lo entendí como que estas personas, esta cultura, este pueblo estaba pasando por ese proceso donde para ellos tendría sentido. Ileana, repasá de dónde eran tus interlocutores en ese caso. Estados Unidos. Todos, Estados Unidos. Sí, menos vos. Sí, no en el podcast. Esto es lo que me pasó hace un par de años, que yo recuerdo haberlo contado aquí. Y bueno, yo me presenté como Ileana y se terminó. Pero lo entendí como, ellos hacen esto, fantástico, a ellos les servirá, yo no voy a hacer lo mismo. Me sentí incómoda, pero bueno, siempre cuando uno es minoría... te acoplas a la regla. Trata de acompañar, y hasta donde pueda, acompaña o no acompaña, lo respeto. Bien. Pero en este caso, lo que me pasó hace un par de días, era un podcast que se hablaba sobre esto, y yo quise dejar por escrito, de antemano, cuando se venía preparando por mail esto, mi postura sobre los pronombres. Y aclaré que conté esta anécdota, expliqué que no a todas las culturas, claro. De hecho son muy pocas las culturas que hacen uso de este recurso, que tiene su validez, por supuesto, pero que cuando uno no pertenece a esa comunidad, nada, se puede sentir incómodo y simplemente que yo en el podcast quería que se supiera que hay gente que no comulga y que está bien que sea así, como se los respeta a los que quieren. Fabuloso, bárbaro, Ileana, por supuesto, genial. Queremos que hables de eso. Bueno, se habló de una cantidad de cuestiones, llega el tema de los pronombres. Yo era la única en el Zoom sin pronombres, ¿no? Entonces eran 3 chicas, 2 tenían los pronombres she, her, y había una chica que tenía los pronombres they, them. Empiezo a dar mi opinión y bueno, como uno intenta generalmente entrelazar las narraciones cuando está en un grupo, y hice algo así como, bueno, como decía Vale recién, esta cuestión de los pronombres nos puede ayudar a descubrirnos, o nos puede, porque ellas contaban que les había servido, ¿no? Como de su descubrimiento personal, y que es una herramienta, venía diciendo yo, que así como un martillo sirve para construir una casa, un martillo también puede servir para romperle el cráneo a otro cristiano. Y la nombré, y después cometí el error de volver a hacer referencia a ella diciendo she. ¿Por qué digo el error? Porque se me para, como si ustedes ahora me dijeran, no, para Ileana, con el micrófono enfrente. Esto no era en vivo porque se graba el podcast y después se edita. Claro. No, espera. ¿Podés, por favor, me lo pidieron con por favor, por lo menos, ¿podés, por favor, volver a decir eso, pero haciendo uso de los pronombres correctos? Yo respiré hondo y me dije a mí misma, usá el nombre de pila. Por ejemplo, Vale. Voy a decir Vale porque no me va a salir, decía yo. Vuelvo con Vale. Logré usar una vez el they, porque esta persona se autoidentificaba con los pronombres. Por cierto, para los que no hablan inglés, they es ellos, ¿sí? Sigo con un esfuerzo cognitivo brutal, como corriendo el último kilómetro de una maratón, y caigo de vuelta en el ella. Como ella dijo, porque estaba construyendo mi discurso sobre justamente la experiencia de esta chica. Y ahí me agarro la cabeza otra vez. Y digo, bueno, esto es lo que estoy queriendo decir. No me estaban escuchando lo que estaba queriendo decir. Y lo que yo estaba queriendo comunicar se estaba viviendo allí, ¿no? En carne propia. Y digo, yo no llegué a decir literalmente lo que me estaba pasando, que era yo no puedo ver a una persona y usar el pronombre plural, porque es una disonancia cognitiva brutal. Totalmente. Pero sí dije, dense cuenta que yo acá soy la única persona que no pertenece a la comunidad del norte, donde se usa este sistema, por decirlo de alguna manera, y además soy la única que no está hablando en su primera lengua. Tengo una duda, yo, Ileana, con todo esto. ¿Esto se engloba dentro de lo que es la corrección política? Sí. Y yo me pregunto, la corrección política en el desarrollo, ¿no? Porque todo tiene un desarrollo para llegar hasta algún lugar. ¿No nos ha vuelto torpes lingüísticamente y en otros temas también, queriendo ser
políticamente correctos? Claro, porque sin dudas acá había una intención de respeto, de ser Obvio. políticamente... Todas las buenas intenciones, absolutamente. Pero está en eso de cuando no se está, por eso decía que es una moda, porque las modas no se cuestionan, ¿no? Me tengo que cortar el pelo como los Beatles y me lo corto, y aunque parezca que me lo corté con una taza, no importa. Y es esto de no reflexionar. O sea, y no escuchar a lo que yo estaba diciendo era justamente... y sí, por esto de hacer las cosas de bien o de no ir al otro, o de hacer lo que supuestamente es correcto, ¿no? Es lo que te iba a decir, es supuestamente. Sin razonarlo. Realidad, porque bien, cuando nosotros hablamos de decir las cosas, de hacer o decir las cosas bien, lo que estamos es siguiendo una serie de reglas que tenemos para poder comunicarnos, que no quiere decir que a la hora de seguir estas reglas estemos faltándole el respeto a la persona que tenemos adelante, siempre y cuando sigamos las reglas. No, y las conozcamos. Mira, y en ese sentido hay varios oyentes que están pidiendo que expliques los significados de she, her. Por supuesto. Disculpen, debía hacerlos del principio. Porque también capaz que tienen otra connotación u otra carga que quizás vamos a la literal traducción de inglés y nos quedamos ahí. Pero por las dudas... El she equivale a ella, Exacto. el he equivale a él, igualito que en español. El her referente y a el la her mujer. es el su con marca de femenino, y el him es el su de marca de masculino, que nosotros ahí nosotros no hacemos distinción. No. ¿Sí? Y el they también. Y They, el they them va a ser era el otro. ellos, y su es el them, que nosotros tampoco hacemos distinción ahí. Pero es como una necesidad de una etiqueta también. Sí, no dista, o sea, lo que quiero decir es que el sistema pronominal no dista demasiado del nuestro. No. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, se ve como una etiqueta, pero acá hay un tema del cual se ha escrito y dicho mucho, que es esta idea de que el género gramatical también, acá no se trata específicamente de género, son pronombres, pero vieron esta cuestión de todos y todas, ¿no? Entonces ahí también se considera que el género gramatical hay una correspondencia directa con el género sexual. Y género, la palabra género, como cuando pensamos en las telas, ¿no? Cuando existía la casa de las telas, uno iba a buscar tal o cual género, la seda, el lino. Uruguay, como decía el jingle. El género quiere decir tipo. Entonces, en realidad, el género de una lengua es una clase. Y lo que pasó con el español es que se decide, ¿sí? Cuando digo se decide la langue de su sociedad, sin que alguien razone, hagamos esto, decide la lengua, en el caso del español, que el masculino sea el género, el tipo que se usa para la generalización. Claro, igual de cualquier manera, Iliana, más allá de que uno adhiera o no, sobre todo porque en el caso por una cuestión generacional, el cassette mío ya está grabado, no quiere decir que yo le esté faltando el respeto a la persona. Tú sabes mejor que nadie que la lengua es dinámica, la lengua va cambiando, ya lo hemos hablado creo que al principio de estas columnas que venimos llevando adelante contigo. No se hablaba el mismo español en el Montevideo Colonial que se está hablando ahora. Digo, las lenguas es lo esperable. Eso es lo que sabemos. Es más, como pasa con nosotros hoy en día, como cuando éramos jóvenes y fuimos, no te digo acuñando términos, pero sí fuimos adquiriendo términos que hoy forman parte de nuestro lenguaje adulto, y en algunos casos hasta de un poco más que adulto, como es el caso mío, que bueno, fueron apareciendo en los 80, un poquito en los 90 también, que forman parte de los lenguajes formales que se escuchan en radio, que se escuchan en televisión, donde se supone que se escuchan los lenguajes formales. Y dentro de 20, 30 años lo que está pasando con la juventud también. Pero lo que es bravo es el tema de la imposición y de las sensibilidades extremas con las que a veces uno se tiene que enfrentar cuando se enfrenta con audiencias a la hora de hablar. Claro, pero es como la corbata, ¿no? Es como que si no tenés puesta la corbata, y capaz que soy mucho más respetuoso y más digno de entrar a determinada ceremonia sin corbata, es eso, ¿no? Es un poco juzgar un libro por la tapa, como se dice. O la intención de no haberte puesto corbata, y la verdad capaz que es porque preferís tener otro estilo y no es que vos no te la ponés para faltarme el respeto a mí. Totalmente. Que hice un evento. O no tengo corbata, qué sé yo. No puedo pagar la corbata, o se me rompió la corbata. Bueno, mil cosas que es esto de que invitarnos a hacer una lectura más allá. Cuento algo que me pasa a mí del otro lado del mostrador. El uso de usted con las personas mayores.
tengo que respirar hondo cuando veo a un jovencito en, digamos, una barraca atendiendo a un señor mayor diciéndole, no, pero vos tenés el tornillo para... Y yo miro eso y digo, bueno, por supuesto que además pienso en la muerte de ese pronombre, cosa que sabemos que es lo normal, como decía Cairo, que es lo que sabemos gracias a la ciencia del lenguaje, que las lenguas cambian y que quizás en el español del Uruguay dentro de 40 años nadie use usted. Pero yo hago el ejercicio de decir, bueno, este chico de 20 y pocos años, por más que no esté usando el usted con el señor octogenario, no le está faltando respeto. Exactamente. Y yo me dedico a esto y tengo que hacer este ejercicio. Pero también. te hace ruido. Pero te hace ruido porque es una cuestión generacional. Sí. Y lo tenemos que entender de esa manera también a la hora de dirigirnos a los demás. No solamente a la hora de dirigirnos a los demás, quienes reciben nuestro mensaje tienen que tener la capacidad de darse cuenta cuando uno está hablando con respeto y correctamente y cuando no. Independientemente de estas muestritas, ¿sí? Totalmente. Porque sin quedarnos con, ¿no?, el uso de la corbata o que si, ¿no?, me lustré los zapatos o si los chiquilines fueron a la fiesta de 15 de Championes, capaz que fueron de Championes porque es lo que... ¿no? Lo que se estila. Lo que se ahora. estila, Uh-huh. pero capaz que no se mandaron ninguna macana en la fiesta. Exacto. Y capaz que fueron súper respetuosos con toda la familia de la quinceañera, ¿no? Entonces eso, ¿no? ¿Con qué me quedo? Por supuesto que estos indicadores nos sirven como sociedad también para organizarnos. Claro. También son necesarios y por eso la gente presta atención y yo presto atención al uso de usted, ¿no? Y prestamos atención a si alguien se vistió acorde al momento o no, y a estas personas les preocupa mucho que yo use el pronombre correcto para no herir la sensibilidad de la otra persona, pero hay que hacer una segunda lectura siempre, ¿no? Y yo lo sentí como una imposición que todavía no ha llegado a nuestro lado del mundo. No, a veces lo ves en, qué sé yo, en los perfiles de LinkedIn, por ejemplo. Ahí ¿se está viendo ya acá? Yo lo veo por lo Mirá. pronto. No es una cosa tan generalizada, pero me llama la atención que mucha gente, o sea, de acá, lo pone. Y me ha llamado la atención porque no es algo que en el uso cotidiano lo tengamos incorporado. Claro, y ahí es pero entiendo también que es una red que puede ser que puede, como utilizada es de cualquier, internacional, claro, de cualquier bien. parte del planeta, ¿no? Yo lo que diría es, bueno, no compremos sin pensar, ¿no? No adoptemos prácticas por moda, adoptemos prácticas de... Mira, y ya que estamos hablando de modas, y vos hablabas recién, las lenguas cambian, hay un oyente que dice que a él les disgusta, que es otro tema, pero capaz que está bueno también, lo hemos un poco mencionado una que otra vez, me disgusta que palabras de uso común pasen a ser consideradas malas palabras. No es una forma justa de dar valores, opina. De las malas palabras hemos hablado también. Sí, y como, de palabras de uso común. sí, Si tiene algún ejemplo, sí, ¿a qué porque se no se me refiere? ocurre si nos comparte, que a una me palabra de interesa. uso común pase a ser mala palabra. Lo que debe querer decir es que dentro de... Que van las modas también capaz. No qué sé solamente yo. las modas, vale, capaz que entra dentro de lo que es lo políticamente correcto, Ujú. que se quiere imponer también, que se nos quiere imponer a la hora de hablar, que haya palabras que de pronto quizás en su nacimiento, en su origen, sí tenían un componente despectivo, pero que con el tiempo, como va pasando con muchas cosas, van cambiando el significado, como el gracias negrito, ¿no? Que de alguna manera era todo lo contrario a lo que se juzgó, ¿no? A la hora Sí, hasta cercano de era. juzgar. Exacto, da cercanía, da cariño, Ujú. y yo qué sé, es como cuando alguien viene y te dice que haces cabezón. Sí, ¿no? sí. Porque hay muchas cosas que, y te digo más, Cabezón, gordo, bueno, yo a mi hijo le digo cabezón, le digo gordo, y todos sabemos que el gordo se usa con es Con un cariño, cariño brutal. obvio. Flaco, Claro. o sea, no tanto, pero se usaba en una época flaquito, como y indicador tengo otros de ejemplos cariño. que no los voy a tirar en esta Sí. columna porque no los voy a tirar, pero que también son de uso común, que cuando uno los recibe de parte de una persona que sabe que te está tratando con afecto, no los tomas ni como un insulto ni como nada. Capaz que ahí el interlocutor es clave, ¿no? También. También. Obvio. Y la confianza y la cercanía, Obvio. ¿no? Pero son otras cuestiones pragmáticas, el Por del eso tono, son el cómo te lo dice, otras si te lo dice con una cosas. sonrisa, te lo dice en un asado, te lo dice con complicidad, No,
porque sabe que pasó algo hace poco. Y miren esto también como otro tema que tiran. Si cada uno habla de la forma que quiere, ¿cómo nos vamos a comunicar? Pregunta también. No, está bien. hay que tener ciertos códigos compartidos. Por supuesto, obviamente. acá no estamos derribando todo, pero justamente también a mí se me podría acusar de purista, ¿no? De no hablar como a cada uno se le ocurre. Justamente por eso Cavani espero que siga usando negrito con sus amigos y yo voy a seguir usando los pronombres como a mí me nace, como yo no soy la disruptiva acá justamente, estoy del lado de los puristas. Yo me quedé enroscado con lo que dijiste, que estaría buenísimo contactar a Cavani algún día en esta columna para saber cuál fue la clase que... Ay, por favor. La queremos, estaría buenísimo averiguar eso de boca de él. ¿No? De buen uso y costumbre. Claro, no por el berretín de hablar con Cavani, que además me cae bárbaro, sino porque tenemos todos la duda. Sí, pero también por las dos cosas. Claro. Si alguien que está escuchando no tiene contacto de tiene Edinson, WhatsApp, sí. A mí me encantaría también preguntarle, saber un poquito más de esa historia. A ver si efectivamente tuvo que ir a esas clases, ¿no? Sí, porque a veces te lo ponen como una sanción y más simbólica y no es no es que te hacen ir a 5 clases de ver cómo utilizar algunos términos para referirte a un amigo. Si fue una clase amable o le hicieron la gran naranja mecánica, ¿no? O sea, bueno, pero esto, los diarios, todo, The Guardian, todo aparecía, yo seguía, me acuerdo, toda la telenovela. No, fue un escándalo. Y además que estrés para el deportista, ¿no? Que sabemos que es tan importante la cabeza. Acá andábamos brindando y cortando el pan dulce el 31 de diciembre y allá estaba. Y allá todavía con frío. Todo claro, o sea, claro, ellos tenían otro contexto, y acá andábamos sol. Iliana, 2020 además, ¿no? Sí, ¿Qué año? Sí, eso, además de todo. ¿Cómo te encontramos? Todos muy sensibles. Iliana. Ando por Instagram, me encuentran como Iliana Virginia Rodríguez, Iliana con Y, L y latina. Iliana, y también que por ahí nos pueden sugerir este tipo de inquietudes, ¿no? Que a veces de una columna vamos abriendo distintas ventanitas y después vamos desarrollando, ahí los oyentes también te pueden pero que los oyentes me escriban, claro sí. me cuenten bueno, qué quisieran escuchar en esta columna, alguna pregunta que tengan, anécdotas, ¿por qué no? Sí, esa es la idea. Siempre es un placer conversar contigo, Iliana. Lo mismo digo. Un gusto. Iliana Rodríguez pasaba por Viva la Tarde, nos vamos rapidito a la pausa. Más apurado, ¿qué pasó? No, ¿sabés lo que pasa? Que